Buenas tardes, chicos. El día de hoy vamos a abordar, igual que la semana pasada, las asignaturas de historia y matemática. Vamos a tratar de seguir el mismo horario que hicimos la semana pasada, lo vamos a tratar de repetir de aquí hasta que regresemos a clases. ¿Sale, muchachos? Muy bien, el día de hoy vamos a trabajar con el tema específico de la expropiación petrolera y el reparto agrario durante el cardenismo, muchachos. El tema anterior, el de ayer, estuvo enfocado en el desarrollo económico que hubo en México y abarcamos pues un periodo bastante extenso, desde la época de la Revolución Mexicana, empezando en 1910, hasta más o menos la década de los 80, que fue con lo de la alza de la industria del petróleo. Sin embargo, el día de hoy, muchachos, nos vamos a regresar un poquito. Vamos a regresarnos unas cuantas décadas a la fecha en la que pues se realizó la expropiación petrolera, que la realizó el presidente Cárdenas. Ahora, aquí hubo muchos conflictos, hubo muchos intereses que llevaron o obligaron al gobierno de Lázaro Cárdenas a expropiar. Recuerden, la palabra expropiar significa que el gobierno va a quitarle a las empresas o a alguna persona su propiedad para beneficio, para el bien de la nación o del pueblo. Vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que yo tengo un terrenito y por ahí va a pasar un camino, o es la manera más simple que los ingenieros vieron para crear un nuevo camino que va a comunicar a una comunidad y a la otra. Bueno, el gobierno, para poder hacerse de ese terreno, lo que tendría que hacer es expropiar. ¿Qué es eso? Se lo adueña, pero no nada más se lo quita al dueño. Obviamente hay un proceso legal y al dueño se le da pues una compensación económica. Por lo general es una compensación pues muy buena. En otros casos donde ha habido expropiación, pues sí, pues terminan afectando al dueño porque no le dan lo que realmente corresponde. Sin embargo, pues en este caso de la expropiación petrolera no fue así. La expropiación fue pues un proceso complicado, pero que las empresas no salieron ganando, pero sí les dieron una buena indemnización. Ahora, todo esto comenzó en el año de 1938. Para esta época el petróleo ya era una de los negocios o de las industrias más importantes del mundo. Entonces, los países que tuvieran petróleo iban a tener pues ciertas decisiones o iban a poder opinar en cuanto a cosas pues ya mundiales. En este caso, les doy un pequeño ejemplo. No sé, supongamos que los países petroleros van a tomar alguna decisión acerca de la tasa de cambio, la venta de los barriles de petróleo. México, si no fuera productor de petróleo, tendría simplemente que acatar lo que los países que lo producen pues decidan. Pero en este caso, como México sí produce petróleo, puede dar un punto de vista y puede entrar en negociación para ver cuál sería el precio adecuado. No sé si me voy a entender, chicos. Es decir, si yo produzco el petróleo, puedo opinar. Si yo no produzco petróleo y nada más lo compro, en el caso de algún país, pues me tengo que acatar a lo que los demás países petroleros pues impongan. ¿Sale? Ahora, desgraciadamente para esta época, muchachos, el petróleo no era como actualmente, que lo dirige o lo trabaja el gobierno. En esta época, muchachos, lo que hacía el gobierno o lo que hacía el país era dar concesiones. ¿Qué es eso? Que el petróleo era de México, pero lo sacaban, o las empresas que se dedicaban a la extracción no eran mexicanas, en su mayoría eran estadounidenses o de otro país, chicos. Entonces, los empleados que tenían, pues
algunos eran extranjeros y otros eran mexicanos. Ahí empezó a haber un cierto roce, cierto conflicto, muchachos, porque a los trabajadores extranjeros le pagaban más por menos horas de trabajo. Y a los mexicanos les exigían más, trabajaban más horas y su sueldo era menor, mucho menor. Entonces, esto desató problemas sociales porque la gente ya no se dejaba, o sea, no veían injusto que se le pagara más a otra persona simplemente por ser extranjero. Esto provocó huelgas y problemas dentro de las empresas. Dentro de esas demandas que se hicieron, pues ya el gobierno tenía que tomar decisiones, aunque no eran empresas del gobierno, sí podían dar pues ciertas recomendaciones o ciertas pautas, porque el petróleo era de México, no era de la empresa. Entonces lo que sucedió fue de que los jueces decidieron darle pues la razón a estas personas que estaban demandando, que era injusto que les pagaran menos por más trabajo. Las empresas no hicieron caso, siguieron dándole preferencia y pagándole más a las personas extranjeras que a los mexicanos. Principalmente las empresas petroleras que estaban involucradas en aquel tiempo, muchachos, son Standard, Huasteca y El Águila. Aunque tienen nombres mexicanos, realmente pues no eran de México, ¿no? Eran extranjeras. Después de esto, muchachos, se hizo la expropiación petrolera. Fue un problema o fue una situación muy complicada porque había que indemnizar a las empresas. No es lo mismo comprar que indemnizar. La indemnización siempre va a ser más cara, muchachos. Siempre, en su mayoría de las situaciones o de los casos, como les comenté, siempre se le va a dar un mejor precio a las empresas. Lo que se les tenía que pagar a estas empresas como indemnización o como atribución o como forma de compra de su industria, de su maquinaria, fue mucho. Toda la población, en su gran mayoría, la población mexicana, se unió con el fin de poder apoyar a esta causa. Y fue muy sonado el caso porque el gobierno o la gente lo que hizo fue donar cosas, donar lo que tenían en sus casas para que el gobierno tuviera la solvencia económica para pagar a las empresas pues la indemnización. ¿Por qué se les tenía que pagar, chicos? La empresa no se podía llevar toda su maquinaria, toda la refinería no se las podía llevar. Se tenía que quedar aquí en México para poder extraer el petróleo. Y México requería esa maquinaria para poder seguir con los trabajos de la extracción del petróleo, muchachos. Entonces se les pagó una millonada. En los periódicos, en las fotos que hay de aquella época, se puede ver clases sociales unidas para poder hacer el pago de esa indemnización. Podían ver a un campesino que llevaba gallinas, molcajetes, cualquier cosa, lo que tenían ellos a la mano para poder cooperar y ayudar al gobierno a pagar esta deuda. Y por el contrario, tenían ustedes también a la gente de la clase acomodada, la clase alta, que daba joyas, que daba dinero y demás cosas. Entonces fue una situación que unió al país. Una vez que el gobierno tuvo dinero para poderle pagar a las empresas, se creó Pemex desde esta época. Pemex, que significa Petróleos Mexicanos, desde esta época de la expropiación ha contribuido y ha sido pues el soporte de la economía del país, muchachos. Nuestro país es petrolero, es meramente petrolero. Y México tiene unas reservas muy grandes de petróleo, chicos, que a veces son fáciles de extraer, a veces no, por la distancia que están en el subsuelo. Recuerden que el petróleo está debajo del suelo. La mayoría del petróleo de México está en el suelo, pero del mar, chicos. Todo lo que es el Golfo de México está lleno de yacimientos petroleros. Algunos son poco profundos y otros son demasiado profundos. Entonces, el costo y la producción de petróleo depende de qué tan profundo esté y de qué tan difícil sea sacar ese petróleo, muchachos. Sin embargo, con todo esto, México es uno de los países que más petróleo tiene en el mundo, incluyendo a Venezuela,
a Emiratos Árabes Unidos y demás. Muy bien, chicos. De esta actividad o de este tema, chicos, solamente quiero que me respondan un par de preguntas que se las voy a dictar a continuación. Número 1. ¿Cuáles fueron las empresas que eran dueñas de las refinerías del país antes de la expropiación petrolera? Está aquí en la página 128. Número 2. ¿Qué presidente hizo la expropiación petrolera? ¿Sí, chicos? Número 3. Fecha de la expropiación petrolera. ¿Sí, muchachos? Y finalmente, por favor, ¿dónde está? Aquí está. Finalmente, chicos, por favor, van a anotar la pregunta: ¿qué significa Pemex? ¿Sale? Es las preguntas que van a realizar de este tema. Ahora, muchachos, necesito que por favor abran su libro en la página número 84. Este tema es la continuación, o este ejercicio es la continuación del ejercicio del día de ayer, muchachos. Seguimos con operaciones de multiplicación, pero aquí también ya entramos un poquito con las divisiones, si es que así lo quieren resolver. La actividad dice: en una panadería se empaca pan en recipientes de 24 piezas. Las personas responsables de llevar el control deben registrar la cantidad de piezas producidas, la cantidad del recipiente que se obtiene, el número de piezas sobrantes. Completen la siguiente tabla utilizando la calculadora. A ver, ustedes aquí van a encontrar, muchachos, que en el primer ejercicio dice que son 246 piezas de pan. Luego tenemos la siguiente columna que dice 10.25, que son el número de bolsitas que se llenaron con la calculadora. Recipientes que se obtienen, 10. Y finalmente tenemos la última que dice pan que sobra. Ustedes básicamente, chicos, lo que tienen que hacer es encontrar esa última columna, que es la principal. Lo demás sí lo tienen que hacer, pero es un poquito más sencillo, chicos. A ver, en cada bolsita les caben 24 piezas. En su mayoría los ejercicios van a quedar con punto decimal. Lo que ustedes tienen que averiguar es cuánto vale ese